o de inferir, o de derivar. Bien, reglas de inferencia. Entonces, ¿cuáles son las reglas de inferencia de mi lógica proposicional? Recordarles, una regla de inferencia tiene un nombre, es el identificador de la regla, tiene unas hipótesis, tiene una conclusión y puede tener unas condiciones. Así se suelen escribir las reglas, con esto que hay aquí. ¿Sí? Pero eso mismo, para escribirlo en menos líneas, en una sola línea, también lo puede escribir uno así. O sea que en lugar de escribir hipótesis, una raya y abajo de la conclusión, uno escribe la hipótesis 1, la hipótesis 2, la hipótesis K, esta símbolo de teorema y una C. Y eso lo que significa es, de las hipótesis de la izquierda, yo puedo deducir lo de la derecha. Y esa es mi regla de inferencia. Si yo tengo de alguna manera lo de la izquierda, entonces puedo inferir, deducir, derivar lo de la derecha. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de las reglas de inferencia. O sea que toda regla que yo les vaya a decir debe tener una forma parecida a esa. Las reglas de inferencia tampoco se demuestran como los axiomas, pero se justifican. ¿Cómo se justifica una regla de inferencia? Típicamente, si yo digo que teniendo esto y esto y esto y esto, puedo concluirse, es porque hipótesis 1, la fórmula siguiente, hipótesis 1, conjunción, hipótesis 2, conjunción, hipótesis 3, conjunción, hipótesis K, implica C, es una tautología. O sea, una regla de inferencia tiene por detrás una tautología. Una tautología con la implicación que dice la conjunción de todas las hipótesis implica la conjunción de todas las hipótesis implica la conclusión. Eso es una tautología. Cuando es una tautología, entonces yo típicamente vuelvo esto a una regla de inferencia. Cuando tenga estas K cosas, concluya esto. ¿Listo? Entonces, esa es como la manera de justificar las reglas de inferencia. Más forma, cuando yo vea este texto, E, que es una expresión booleana, paréntesis cuadrado que abre, paréntesis cuadrado que cierra, y entre paréntesis cuadrado que abre y que cierra, X, dos puntos igual P, quiere decir que quiero en la expresión E reemplazar todos los sitios donde aparezca X por P. O sea, esto es como reemplace en E todo donde aparece X, reemplázalo por P. Eso significa esa notación. ¿Listo? O sea, esta página es de notación. Así se denotan las reglas de inferencia, así o así. No se justifican, no se prueban, sino que se justifican. Así se denota coger una expresión y cambiar las X por P. Y cuando hablemos de deducir, deducir es aplicar reglas de inferencia. ¿Listo? Y ahora sí vamos a empezar a enumerar reglas de inferencia. Entonces, las primeras se llaman reglas de inferencia ecuacional. Ecuación viene de el igual de los números, ¿cierto? Aquí se llaman ecuacionales, pero el igual no hay igual. Aquí no tenemos un símbolo igual, tenemos un símbolo de equivalencia. Entonces, realmente es porque la equivalencia en la lógica es como el igual en la aritmética. Tienen como la misma connotación. Son una relación especial. Es una relación reflexiva, es una relación simétrica, es una relación transitiva, con lo que eso signifique, y por eso tanto el igual en los números como la equivalencia en la lógica proposicional son consideradas como símbolos de ecuación en más genérico sentido de la palabra. Y entonces, por eso esas reglas que vamos a llamar se llaman ecuacionales, porque sirven para demostrar equivalencias, no para demostrar ni implicaciones, ni conjunciones, sirven para demostrar equivalencias, ¿cierto? O sea, que servirían como para demostrar cosas como las que escribimos como axiomas, pero que no son axiomas, entonces van a ser teoremas. Entonces, usaremos las reglas de inferencia ecuacionales para demostrar equivalencias. Entonces, ¿cómo es una equivalencia? Es una expresión al lado izquierdo, es equivalente a una expresión del lado derecho.
E equivalente a F. Entonces, queremos hacer demostraciones de equivalencias. Me dicen, demuestre que tal cosa es equivalente a tal cosa. Entonces yo digo, puedo usar las reglas ecuacionales. Me dicen, demuestre que E implica F. Digo, esto no es lo que tengo que demostrar, porque esto no es para demostrar implicaciones. Esto no es para demostrar, demuestre que E y F, no, esto no es para demostrar conjunciones. Esto es para demostrar equivalencias. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Quiero demostrar que E es equivalente a F. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a arrancar de E. Digamos que E, la primero, E sub 0 es el mismo E. Y entonces, busco una regla de inferencia que yo le pueda aplicar a eso. Se la aplico, se llama R1, y me produce que eso es equivalente a E1, porque mis reglas son ecuacionales, me permiten deducir, inferir equivalencias. Entonces le aplico la regla 1 a E0 y me produce E1. Luego me encuentro una regla 2 que se la aplico a E1 y me produce E2. Y así sucesivamente hasta que en algún momento produzco una cosa que es F. Entonces esta cadena es una demostración de que E es equivalente a F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parto de E y a punta de equivalencias, llego a que eso es equivalente a F. Entonces, para que este tipo de... Eso lo escribe en una línea, pero estas demostraciones, si se escriben en una línea, son muy difíciles de leer. Es mejor escribirlas línea por línea. Para que sea fácil, la prueba se presentará así. Se escribe la expresión con la que uno va, se escribe qué regla aplicó, se llama la razón o la justificación. Entonces uno dice, empiezo con E sub 0, que es el mismo E. Y entonces resulta que eso es equivalente a E sub 1, porque apliqué la regla 1. Y eso es equivalente a E sub 2, ¿cómo? Porque apliqué la regla 2. Y eso es equivalente, y eso es equivalente. ¿Cómo? Una numeración guía, sí. Sí, sí. Es como el paso a paso. Mi primer paso me produjo esto, mi segundo paso me produjo esto, y de pronto llegué a un paso en el que ya produje F. O sea, mi objetivo es demostrar que E es equivalente a F. Entonces salgo, parto de un lado y llego al otro. F es como la fórmula a la que quiero llegar, que va a ser conclusión de alguna regla que yo aplique. ¿Sí? Entonces, pero una cosa importante, solo vamos a aplicar reglas que me produzcan ecuaciones. O sea, aquí al lado izquierdo, solo equivalencias, solo equivalencias, solo equivalencias. Hay reglas que no producen equivalencias, entonces no las podré usar aquí. Entonces, ahorita vamos a contarles solo las que producen equivalencias. Después les mostramos las que producen otras cosas que no son equivalencias. Entonces, a la hora que usted tiene axiomas y reglas, tiene de todas. Si a usted le piden demostrar una equivalencia, no use las que producen implicaciones, porque entonces pierde la equivalencia. Bien. Entonces, la regla I justifica cómo se pasa de EI menos 1 a EI. Justifica por qué la expresión EI menos 1 es equivalente a EI. ¿Cierto? Típicamente, ¿qué es la regla? La regla es la R sub I. O es un axioma, entonces yo les digo, utilicé el axioma tal que decía que tal cosa era equivalente a tal cosa, y entonces lo utilicé. O utilicé una regla que me permite deducir eso. A veces uno puede aplicar varias reglas en un solo paso sin generar confusión, entonces a veces la justificación es apliqué estos dos axiomas al tiempo, pero no es recomendable de una al principio, sino cuando uno empieza a coger práctica dice, ¿para qué me demoro 3 líneas en hacer esto si yo sé hacerlo en una sola línea? Y lo hace en una sola línea. Pero al principio no, porque al principio estás cogiendo práctica y va siendo consciente de cada regla que aplique. Entonces, al principio es mejor aplicar una razón por cada línea. A veces uno puede unir varias razones en una línea, pero sin generar confusión, pero eso lo hace uno cuando uno ya está muy seguro de lo que está haciendo. Eso así es lo que vamos a hacer para demostrar cosas. Voy a parar ahí.